El ranchero la contrató para hornear pan, pero fue su ternura hacia su hija lo que lo llevó a comprarle un anillo. Territorio de Colorado, mayo de 1872. El viento bajaba de las llanuras como el aliento reseco de un dios antiguo, árido, insistente, sin pizca de compasión. El polvo se colaba en cada grieta del camino que conducía a un rancho de ganado, cercado por tablas desgastadas por los años y las tormentas. Savannah Coy Colare bajó del carromato de carga con solo un bolso de lona colgado al hombro, y nada más que su nombre. Sus botas estaban cuarteadas, sus manos endurecidas por el viaje, pero su espalda recta como si nada pudiera quebrarla. Venía desde Kansas, y aún más lejos de quien solía ser. Hija de un predicador en su infancia, recitaba versículos mejor que canciones, pero la fe, como la tierra seca tras un invierno crudo, se le había agrietado. Y ese secreto en sus ojos, el que nunca decía en voz alta, fue lo que la empujó hacia el oeste. Buscaba un pueblo donde nadie preguntara dónde pudiera empezar, sin que su pasado la persiguiera, y un trabajo donde no hicieran preguntas. El rancho dormía bajo el calor de la tarde. Los caballos se movían en el corral espantando moscas con las orejas. A lo lejos unos hombres trabajaban con las mangas arremangadas y la cabeza gacha. Y entonces apareció él. Eli Blackthorne caminaba con paso lento, la sombra de un hombre más gastado que viejo. No le ofreció la mano. No preguntó qué la traía allí. Solo la miró de pies a cabeza una sola vez y habló. Necesito a alguien que hornee pan, no a alguien que venga contando historias. Estoy aquí para trabajar, dijo ella firme, serena. No para meterme en la vida de nadie. Él asintió con un leve movimiento. El trabajo es por 2 meses. Horneas cada mañana lo suficiente para los peones y uno extra para el mercado del sábado. ¿Y dónde duermo?, preguntó ella. Él giró y señaló un cobertizo junto a la cerca sur pequeño y ajado al costado del establo de las vacas. Ahí. Te quedas sola. Y no te acerques a mi hija. Savannah alzó una ceja. No tengo intención de trenzarle el cabello a nadie. No habla, no desde que su madre murió. No es asunto tuyo. Haz tu trabajo y no te metas en lo demás. Savannah asintió sin pestañear. ¿Cuándo empiezo? Eli miró el sol que ya se rendía detrás del horizonte. Ahora. El cobertizo estaba más limpio de lo que esperaba. Una cama, una estufa, una ventana pequeña orientada al este. Savannah encendió un farol, desenrolló la tela encerada donde traía harina, una lata de sal y el rodillo de su madre alisado por años de uso casi sagrado. Se levantó antes del amanecer. El rancho aún dormía salvo por un gallo lejano y el sonido sutil de los caballos en la oscuridad. Partió leña con los dedos entumecidos, encendió la estufa y comenzó a trabajar la masa con movimientos tranquilos y seguros. No había azúcar, pero el pan aguantaría. Al salir el sol, el aroma ya se deslizaba más allá del establo, colándose en el aire fresco. Tenía los brazos cubiertos de harina y las manos se movían sin pensar. Doblar, presionar, amasar, marcar. Fue entonces cuando la vio. Una niña no mayor de 4 años parada en el borde del establo. Cabello rubio enredado por el viento apretando contra el pecho una muñeca que parecía más un trapo que un juguete. No dijo nada, no se movió. Solo miraba. Savannah tampoco dijo palabra. Tomó uno de los bollos más pequeños, lo envolvió en un pedazo de tela y lo dejó en la baranda del porche. Cuando volvió a mirar la niña, ya no estaba. Esa noche Eli regresó. Tomó un panecillo de la canasta sobre la mesa, lo mordió en silencio y masticó pensativo. No está mal, murmuró. Yo horneaba antes de creer en cualquier otra cosa, respondió Savannah mientras se limpiaba las manos. Él se detuvo en la puerta. No olvides lo que te dije. Lo tengo presente. Y se fue. Savannah volvió a su estufa. Más tarde, al salir, vio que la tela en la que había envuelto el pan ya no estaba, pero en su lugar, alguien había dejado una flor blanca sobre la baranda. A veces la pradera no grita, susurra. Y si uno se queda lo bastante quieto, puede escuchar el comienzo de algo que vale la pena. Nunca saludaba, nunca decía su nombre. Savannah simplemente dejaba el pan en su lugar, se daba la vuelta y se marchaba.
Y cada atardecer al regresar por el paño, el pan ya no estaba. Siempre. Ella sabía que él y lo veía, lo sentía. A veces lo descubría recargado en un poste de la cerca, brazos cruzados, mandíbula apretada. Pero no decía nada. No la detenía. No le agradecía. Solo observaba. Y en un sitio donde mirar era más sincero que hablar, eso bastaba. Una tarde, el viento cambió. Vino seco desde el este en ráfagas que levantaban polvo en el patio. El horno ya estaba encendido. Las llamas lamían las piedras cuando Savannah se volteó para buscar agua. Entonces una ráfaga arremolinó la paja seca apilada junto al cobertizo. Una chispa viva voló y el fuego brotó como bestia salvaje. Ella se giró, ojos abiertos como platos. ¡Maldición! ¡No, no, no!, jadeó agarrando el balde al lado de la puerta. Pero el viento era más rápido. Las llamas se extendieron por la hierba bailando hacia la pila de leña. El borde de su falda rozó el fuego cuando intentó sofocar las llamas con un saco de arpillera mojado. Entonces se escucharon botas galopando en la tierra. Ellie surgió entre el humo con la camisa cubriéndose la boca, un balde en mano, y sin pensarlo 2 veces se lanzó contra el fuego. El agua chisporroteó sobre las brasas. Su abrigo cayó sobre una zona aún ardiendo. Juntos, lucharon contra las llamas, tosiendo, golpeando, pisoteando, hasta que el último hilo de humo se desvaneció en el cielo azul. Savannah cayó de rodillas, tosiendo sin aire. Su mano derecha estaba roja, ardida por el calor. Ellie se arrodilló a su lado, tomó su muñeca. «Déjame ver», murmuró. «Está bien», gruñó ella, apretando los dientes. «Déjame ver». Ella le ofreció la mano sin más. Él sacó una pequeña lata del bolsillo de su abrigo, ungüento salado que llevaba desde el invierno. Lo untó con suavidad en la palma y subió hasta la muñeca. Savannah contuvo el aliento no por el dolor, sino por la ternura en su gesto. «No tenías por qué hacer eso», susurró. «Tampoco necesitaba que alguien salvara mi horno», respondió él, voz baja, ronca. «¿Y sin embargo lo hiciste?» Sus miradas se encontraron. Ya no como patrón y empleada. No todavía como algo más. Solo 2 personas cubiertas de hollín unidas en un instante que no sabían nombrar. Y sin embargo no dijeron nada más. Él se levantó primero, sacudiéndose las cenizas de las mangas. Ella lo observó caminar de regreso al establo, su figura oscura recortada contra el crepúsculo anaranjado. El viento había cesado. El horno seguía en pie, y a la mañana siguiente el columpio volvió a moverse suavemente. El pan volvió a desaparecer. Al día siguiente el columpio estaba vacío. Savannah no buscó a la niña. Simplemente trabajó como siempre lo hacía, amasando la masa, doblándola como si fuera tela sagrada. Sus manos se movían con la delicadeza de quien moldea algo más que pan. Pero esa vez, al alzar la vista del cuenco, Lila estaba más cerca. No en el porche ni en el establo, justo allí al borde del horno, su muñeca apretada bajo el brazo. Savannah no hizo movimientos bruscos. «¿Quieres ayudar?», preguntó sin esperar respuesta. La niña avanzó. No habló, pero alzó la mano. Dedos diminutos se hundieron en el cuenco cubierto de harina, presionando la masa como si tuviera vida propia. Savannah sonrió con dulzura. Cortó un pequeño pedazo, lo colocó sobre la tabla de madera y tomó un cuchillo sin filo. Con movimientos ágiles, talló un sol con rayos, luego le pasó el cuchillo a Lila. «Tu turno». Lila dudó, luego esculpió algo irregular. 4 patas, una cola, un cuello largo. «Un caballo», aventuró Savannah. La niña asintió una vez. Durante la siguiente hora moldearon rostros de masa, gatos, con sonrisas torcidas, pájaros, con ojos de botón, estrellas y corazones. Lila sacaba la lengua al concentrarse sin despegar la mirada del pan. Cuando metieron las figuras al horno, Savannah susurró: «Ahora viene la magia». Lila se sentó con las piernas cruzadas junto a ella, mirando por la boca del horno de piedra. El calor fue haciendo su trabajo, las formas crecieron, se suavizaron, se doraron. Y entonces ocurrió. El caballito de masa se infló tanto que se tumbó de lado con la panza hacia arriba y las patas abiertas. Lila parpadeó. Y luego soltó una risa. No fue fuerte ni duradera, pero fue real, aguda y ligera como un soplo atrapando la luz del sol. El sonido detuvo a Savannah por completo.
Giró lentamente, ojos muy abiertos. Lila se tapó la boca demasiado tarde, sorprendida por su propia alegría. Pero Savannah no dijo nada. Solo sonrió y levantó el caballo deforme. «Es el primero que veo acostarse después de un largo paseo», susurró. Desde la ventana de la casa principal, Ellie los observaba. No se movía. Solo estaba allí con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en esas dos figuras encogidas junto al fuego. Su rostro no decía nada, pero una de sus manos se tensó sobre el alféizar, antes de darse la vuelta y desaparecer. Esa noche, al regresar a su cobertizo, Savannah encontró algo apilado junto a la puerta, un atado de leña seca cortada y atada con cuidado. Suficiente para 3 días. Sin nota. Sin palabra. Ella sonrió, la cargó adentro. Más tarde, bajo la luz trémula del quinqué, escuchó pasos acercándose lentos, constantes. Llamaron a la puerta. Savannah la abrió y encontró a Ellie de pie, con el sombrero en la mano, los ojos ocultos bajo la sombra del fuego. «¿Necesitas más harina?», preguntó con voz grave. «Tengo suficiente para mañana». Él se quedó un momento más en silencio. Ella soltó una risa leve. Savannah asintió. Sí lo necesitaba. Ninguno dijo nada más. Eli bajó la mirada. «No ha dicho una sola palabra en un año». «Ni una». «Yo no intenté forzarla», respondió Savannah mirando el suelo. Él levantó los ojos. Quizá por eso sucedió. Un silencio más largo que los anteriores cayó entre ellos. Ellie dio un paso atrás, pero se detuvo. «¿Dónde aprendiste a hornear así?» Savannah miró sus manos manchadas de harina. «Mi madre me enseñó. Yo la ayudaba a preparar el pan de los domingos. Ese que según ella podía hacer llorar a un hombre si lo dejabas enfriar demasiado». «¿Por eso te fuiste?» Ella lo miró directo a los ojos. «Huí de nada. Solo estoy buscando un lugar donde pueda respirar». Él sostuvo su mirada, y por primera vez algo en su rostro se ablandó. Tocó el ala del sombrero y se alejó hacia la oscuridad. Savannah lo observó partir con el corazón latiendo suave bajo el delantal. Regresó a su camastro aún con el aroma del pan horneado en la piel y la risa de una niña resonando en los rincones de su pequeño refugio. No era mucho, pero era más de lo que había tenido el día anterior. El pueblo comenzó a murmurar. Como siempre, los chismes empezaron en voz baja entre sacos de harina en la tienda de Ezra Loomis o detrás de los himnarios en la misa dominical. Dicen que hornea en su patio, que vive junto al establo, pero no es familia. Ese ranchero viudo con una niña muda, y ahora una joven aparece como fantasma. Es Savannah Cole. No era hija de pastor en Kansas. No se largó sin decir nada. El viento se llevó esas palabras. Savannah no escuchó nada de eso, pero Eli sí, y también los peones que trabajaban bajo su mando. Para el segundo día de mercado, las cabezas giraban al verla pasar con las canastas de pan. Algunos sonreían, otros murmuraban por lo bajo. Savannah mantenía la vista en su trabajo. Pero los rumores, una vez encuentran aire, sacan dientes. Y una tarde llegaron a caballo. Rufus Pike. Cubierto de polvo, el temperamento le chispeaba en la mirada. 29 años, herrero de oficio, bruto por naturaleza. Había pedido a Savannah en matrimonio 2 veces. Ella dijo no en ambas. Luego desapareció. Y ahora volvía convencido de que algo le pertenecía. Bajó del caballo como una tormenta, pisando fuerte en dirección al patio del rancho donde Savannah acababa de sacar los últimos panes del horno. Lila estaba en el columpio tarareando algo sin melodía. Ellie reparaba un poste cercano. Savannah lo vio antes. La voz de Rufus se elevó con veneno. Así que aquí te escondías, jugando a la esposa con un ranchero y su mocosa. Ella se irguió la bandeja del pan aún caliente entre las manos. Te dije que esto había terminado, Rufus. Eso debió bastar. Me dejaste sin decir palabra, porque ninguna palabra te habría detenido. Los ojos de Rufus ardían. ¿Te crees mejor ahora? Viviendo con él como una esposa secreta, ella no es tuya. Interrumpió Eli con tono firme, colocándose entre ambos. Rufus soltó una risa fea rota. Entonces es tuya. Savannah intentó interponerse.
Este no es tu lugar, Rufus. Lárgate. Pero su mano voló rápido. Un golpe seco retumbó al estrellarse en el rostro de Savannah. Ella tropezó la bandeja, cayó los panes, rodaron por la tierra. Y entonces gritó. Ellie no dijo una palabra. Se movió como una fiera desatada. El primer golpe hizo tambalear a Rufus. El polvo estalló bajo las botas mientras los puños volaban. Ellie lo embistió con fuerza tirándolo al suelo. Rufus alcanzó una tabla de la pila de leña y la lanzó golpeando el hombro de Ellie. Ellie respondió con un puñetazo al estómago, luego otro a la mandíbula. Salpicó sangre. Mrs. Bess Whitlow gritó, quiso intervenir, pero Lila se aferró a su falda llorando sin consuelo. Rufus se arrastró su mano extendiéndose hacia el tajo de madera. Hacia el hacha. Savannah contuvo el aliento. Rufus alzó el mango, la rabia en los ojos. Antes de que pudiera hacer algo, Savannah se lanzó adelante con los brazos abiertos entre ellos. ¡Ya basta! Eli se abalanzó. Lo tiró por la espalda, le arrebató el hacha y lo estampó contra el suelo. No gritó. No habló. Solo respiraba con fuerza. «Lárgate de mi tierra», gruñó Eli con voz profunda. «Si vuelves a acercarte a ella, no saldrás caminando». Rufus escupió sangre, fulminó con la mirada, y cojeando volvió a montar su caballo. Se fue sin decir palabra. El patio quedó en silencio. Savannah temblaba, el cabello revuelto, el labio sangrando. Lila se abrazó a su cintura, escondiendo el rostro en la falda. Eli giró lentamente. Tenía un ojo hinchado y sangre bajándole por la sien. Sus miradas se cruzaron, y nadie dijo nada. Por un buen rato, solo el viento respiraba por todos. Finalmente, Eli habló con la voz entrecortada, casi en susurro. «Puedes irte si quieres, pero si decides quedarte, no vuelvas a dejarme así». Savannah tragó saliva con dificultad, las lágrimas asomando en sus ojos. «Nunca nadie había peleado por mí sin pedirme algo a cambio», murmuró. La voz de Eli se quebró apenas. «Yo no estoy pidiendo nada». Savannah dio un paso al frente, alargó la mano con delicadeza y tomó la suya. Él no se apartó. Ninguno sonrió, pero algo pasó entre ellos, cálido, callado, como un pacto sin palabras. Y mientras el sol se hundía detrás de la colina, se quedaron quietos. Dos almas maltratadas, con sangre en la piel, silencio en los labios, y un fuego encendido entre ambos que ninguno había provocado, pero los dos sentían arder. El cielo se había teñido de un tono lavanda, morado como un moretón en el horizonte. El polvo de la pelea ya había sido barrido, pero el recuerdo seguía latente en cada latido, en cada mirada. Eli estaba sentado en un taburete de madera frente al cobertizo, sin camisa, el hombro amoratado y la sangre seca en el borde de una herida cerca de la clavícula. Savannah se arrodilló a su lado con un paño húmedo en la mano, limpiando con cuidado cada rastro de sangre. No hablaron. El silencio no era pesado, era tierno, como el que queda en una iglesia tras el último amén. Sus manos eran firmes, aunque el corazón aún temblaba al recordar lo cerca que había estado el filo del hacha. «Debiste dejarme acabar con él», murmuró Eli, voz áspera. Savannah no alzó la vista. «Ya lo hiciste. Estás aquí. Eso basta». Iba a responder cuando ambos escucharon un leve roce detrás. Lila se había acercado sin hacer ruido, descalza, con la muñeca arrastrando como una sombra. Se quedó quieta un largo instante, y luego dio un paso adelante. Sin decir palabra, alargó su manita y la colocó en la mano libre de Savannah. Esta se quedó congelada. Luego giró lentamente hacia la niña. Lila la miraba con los ojos bien abiertos, frágiles, llenos de algo que no podía nombrarse. Entonces, con una voz bajita pero clara, susurró: «Mamá, pan». El mundo se detuvo. Los labios de Savannah se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Eli, aún sentado, giró bruscamente hacia el sonido. No se levantó, solo observó a su hija. La niña que no había dicho ni una palabra en un año, y ahora soltaba dos que rompían el silencio como un canto sagrado. Su garganta se cerró, los ojos se le llenaron de brillo. Tampoco habló. Savannah se quedó allí arrodillada con el trapo en una mano y los deditos de Lila apretados en la otra, y dejó que el momento cayera sobre ellos como la noche, suave, profundo, vivo.
Más tarde esa misma noche, la lámpara de aceite iluminaba con calidez el rincón del cobertizo. Savannah había tendido bien la colcha sobre la cama. Lila dormía hecha ovillo al pie del catre, la muñeca junto a ella, los ojos pesados pero abiertos. Savannah se sentó cerca con un libro en el regazo. Las esquinas estaban gastadas, el lomo agrietado. Lo había encontrado entre unos baúles viejos que Riley jamás había tocado en el granero. Era una colección de cuentos de hadas, de esos con gigantes bosques oscuros, y muchachas que logran encontrar el camino de regreso a casa. Leía en voz baja con tono constante. Lila parpadeaba lentamente. Su pequeño pecho subía y bajaba. Por primera vez desde que llegó Savannah, la vio quedarse dormida sin sobresaltos, sin llanto, sin los sollozos que llenaban las paredes del establo cada noche. Se inclinó, le apartó un rizo de la frente y le susurró: «Buenas noches, Lila». Afuera los grillos comenzaron su canto. El viento, ahora más suave, susurraba entre las hierbas, como si hasta la pradera supiera que algo había cambiado. La mañana siguiente a las palabras de Lila, el aire se sentía distinto, más denso, más sagrado, como si la tierra misma hubiera contenido el aliento. Savannah siguió con sus quehaceres de siempre, aunque sus manos iban más seguras. Su mente, en cambio, seguía reviviendo la noche anterior. El peso de la mano de Lila sobre la suya. La voz de la niña diciendo «mamá, pan», se le quedó en el pecho como una melodía tan hermosa que dolía tararearla. Estaba en el cobertizo separando harina cuando escuchó el golpe en la puerta. No fue fuerte ni apresurado, solo lo justo para hacerla voltear. Ellie estaba allí en el umbral, sombrero en mano, expresión ilegible. Sus nudillos aún estaban hinchados, pero la hinchazón del ojo ya había bajado. Se veía más pulcro que de costumbre, como si hubiera lavado su camisa con esmero esa mañana, quizá incluso peinado su cabello. Era un gesto mínimo de esos que los hombres hacen cuando no saben pedir nada, pero quieren decirlo todo. «Traje algo», dijo él. Ella se limpió las manos y se acercó. Ellie sacó del bolsillo de su abrigo un pequeño bulto envuelto en tela simple, algo gastada pero doblada con cuidado, atada con un hilo ya deshilachado. Se lo entregó sin decir más. Savannah lo miró, luego desató el nudo y abrió la tela. Dentro había un anillo de plata sencillo, algo opaco, claramente antiguo. En el borde exterior, el tiempo había desgastado los grabados, pero aún se distinguían una flor, una enredadera, un sol desvanecido. Ella lo miró. «Era de mi madre», dijo Ellie. «Lo llevó hasta el día que murió». Decía que ninguna mujer debía andar por el mundo sin algo que pudiera llamar suyo. Savannah sostuvo el anillo en la palma como si fuera a deshacerse. La garganta se le cerró. «No tengo discursos», continuó él, «ni versos bonitos. No sé decir que eres la respuesta a mis oraciones. No sé si he rezado siquiera desde que murió Eleanor». Hizo una pausa, nervioso. Luego agregó con voz más baja: «Pero estás aquí», dijo él. Ella soltó una risa suave como si por fin pudiera respirar. «Y yo no sentía esta clase de silencio desde hace muchos años», añadió Ellie. «Ese silencio que deja espacio para respirar», murmuró. El pecho de Savannah se alzó con una inspiración lenta. «No sé qué viene después», dijo él, «pero sí sé que mereces algo. Algo que perdure». Ella bajó la mirada al anillo otra vez y se lo deslizó en el dedo. Quedaba un poco suelto, pero allí reposaba como si hubiera estado esperando desde siempre. Savannah tomó su mano. «No hiciste una pregunta», susurró. «No necesito hacerla», respondió Ellie. Sus miradas se encontraron. No hubo rodillas ni promesas en voz alta, pero en la forma en que él la miraba, en la manera en que sus dedos se entrelazaban, estaba todo, cada voto, cada temor, cada destello de esperanza que nunca se atrevieron a decir. Ella dio un paso adelante. Él se inclinó y posó sus labios en la frente de ella. No fue un beso de pasión ni de posesión. Fue algo más antiguo, más verdadero, una bendición. Cuando se separaron, ella sonreía. Apenas, pero con verdad. «No buscaba que nadie me abrazara», confesó ella. «Pero tú no extendiste los brazos. Solo te quedaste ahí y dejaste que yo me acercara». Él asintió como si decir algo más pudiera romper lo sagrado de aquel instante.
Afuera el viento cambió de rumbo, agitando la hierba salvaje detrás del cobertizo. Adentro, en ese rincón estrecho entre dos corazones marcados por el pasado, algo echó raíz. No gritó, pero creció profundo. La boda se celebró un martes por la mañana. Sin música, sin cura, sin encaje. El prado detrás del rancho Blackthorn había sido arrasado por un incendio semanas antes. Donde antes se alzaba el humo, ahora florecían margaritas silvestres entre la tierra quemada. Savannah vestía un sencillo vestido color crema, que había pertenecido a la madre de Eli. Las mangas remendadas a mano, el bajo cosido con encaje de una vieja funda de almohada. Llevaba el cabello trenzado hacia la espalda atado al final con un listón. Eli se había afeitado esa mañana, más pulcro que nunca, aunque seguía siendo él botas desgastadas, cuello arrugado. El anillo de plata en la mano de ella brillaba con la misma firmeza callada que él llevaba en el alma. No hubo altar, solo una banca de madera entre dos árboles. Tampoco ramo, solo un pan recién horneado en forma de corazón torcido que Lila cargaba con ambas manos. La niña vestía de blanco. El vestido arrugado, las mangas cortas, pero con una sonrisa que parecía enviada del cielo. Ella misma había moldeado el pan la noche anterior junto a Savannah, riendo cuando los bordes se colapsaron torpemente. Ahora lo colocaba entre ellos con cuidado, como si fuera más valioso que el oro. Los del pueblo empezaron a llegar. Primero unos pocos, luego más. Don Amos Hargrove del molino, Ezra Loomis desde la tienda, Miss Mabel Crowder, la maestra viuda con un chal azul y ojos húmedos, hasta el alcalde Silas Booth y su esposa Josephine, se presentaron junto con Boone McAllister, Jed Crane y Otis Delaney. Los rancheros que durante años creyeron que Eli jamás diría más de 5 palabras seguidas. Aquellos que antes murmuraban a espaldas de Savannah, ahora la miraban con otra cosa en los ojos. Curiosidad, tal vez. O una admiración silenciosa. Nadie mencionó a Rufus Pike. No se le volvió a ver desde la pelea, pero la historia de aquel día viajó más lejos de lo que él mismo hubiera podido. Decían que Eli Blackthorn peleó como tormenta por la mujer que horneaba incienso, que sangró por ella sin pedirle jamás que se quedara. Solo le encendió un horno, le dio un anillo, y no dijo nada más. Y así se volvió leyenda. Una historia que las madres contaban a sus hijas al hablar de ese amor que no alza la voz, pero se mantiene firme. Al llegar el momento de los votos, no hubo discursos. Solo Eli tomando ambas manos de Savannah y asintiendo una sola vez. Y Savannah sonriendo entre lágrimas, murmurando, sí, como si ya lo hubiera dicho en su corazón 100 veces antes. Entonces Lila se acercó, tomó sus manos y las unió sobre el pan en forma de corazón. El público aplaudió en voz baja, y por largo rato el único sonido fue el susurro del viento entre los árboles y la respiración pausada de 3 almas que habían encontrado su hogar entre las cenizas. Un año después, el rancho Blackthorn había cambiado. No en forma estruendosa, pero sí para siempre. Donde antes se ladeaba el viejo cobertizo de ganado, ahora había una construcción blanca con ventanas grandes, y el aroma a levadura y miel flotando en el aire. Un letrero tallado a mano colgaba sobre la puerta. El campamento del pan. Dentro, el polvo de harina brillaba como nieve bajo el sol. Las mesas eran bajitas del tamaño de los niños y los bancos firmes aunque usados. Cada mañana llegaban 10 pequeños. Algunos del pueblo, otros de ranchos lejanos. Todos en algún punto del espectro del silencio. Savannah estaba al frente con el delantal bien amarrado a la cintura, las manos moviéndose con destreza. Les enseñaba a amasar, a doblar, a moldear la masa no solo con las palmas, sino con paciencia. Y mientras amasaban ella, les enseñaba algo más profundo. Manos que antes temblaban ahora formaban señas, gracias, por favor, más. Las palabras comenzaban a salir, no todas a la vez, no todas perfectas, pero reales. Lila era su alumna más brillante. Durante la hora del cuento leía en voz alta con orgullo. Cantaba a los más pequeños mientras el pan se enfriaba. Enseñaba las señas que Savannah le había enseñado. A veces incluso la corregía con picardía.
Por las noches se acurrucaba junto a Savannah y hacía preguntas sobre nubes, caballos y sueños. Savannah siempre tenía una respuesta. Ellie también había cambiado. Había reconstruido la parte trasera del granero y la convirtió en una pequeña biblioteca con estanterías llenas de libros donados y una mecedora junto a una estufa de hierro. En los días más fríos, los niños se turnaban para leer en voz alta mientras el pan se horneaba al lado. Eli no decía mucho, pero estaba presente en cada clase, en cada risa, observando desde una esquina. A veces se sentaba afuera de la ventana en silencio tallando animalitos de madera, que luego dejaba escondidos bajo las sillas como pequeños tesoros que los niños encontraban al llegar. Y entonces, una tarde de finales de otoño, llegó una carta. La letra era cuidadosa, la dirección desconocida. Decía: estimada señora Blackthorne, mi hijo no había hablado desde que su padre murió la primavera pasada. Ni una palabra, ni una tonada, ni una mirada directa. Tiene 7 años. Ayer pasamos por su rancho. Usted le dio un panecillo a un tibio del horno. Lo comió en silencio. Esa noche antes de dormir me miró y me preguntó con voz bajita pero clara: mamá. Ella es un ángel, lloré. No por lo que dijo, sino por la esperanza que había en su voz. Gracias. Abigail Monroe. Aquella noche, Savannah leyó la carta en voz alta junto al fuego con la voz ahogada por las lágrimas. Lila estaba acurrucada a su lado, abrazando el osito de madera que Ellie le había tallado para su cumpleaños. Ellie, sentado en su silla con los brazos apoyados en el respaldo, tenía los ojos clavados en las llamas. El silencio entre ellos era profundo pero rebosante. Savannah se inclinó sobre él apoyando la cabeza en su hombro. Eli se acomodó apenas lo justo para acercarla más con su mano, descansando sobre la de ella. Afuera las estrellas comenzaban a florecer en el cielo. Adentro el calor de la chimenea lo envolvía todo como un manto. Lila se movió en sueños murmurando entre suspiros: «Podemos hacer rollos de canela mañana». Savannah sonrió sin abrir los ojos. «Claro, mi vida». Y entonces él, y aún, mirando las brasas, dijo tan bajito que casi parecía pensarlo para sí mismo: «Te contraté para hornear pan. Y tú horneaste mi alma de vuelta a la vida». Savannah no respondió. Solo apretó su mano, porque hay momentos en que no hacen falta palabras para sanar. Basta el calor, un poco de harina y alguien que se quede. Y en ese cobertizo que se convirtió en hogar, con el fuego cantando bajito y el amor suspendido en el aire, ya no quedaba espacio para el dolor. Solo pan creciendo en el horno y corazones que se recomponían. Y esa, querido oyente, fue la historia de cómo una niña sin voz, un ranchero roto y una mujer con nada más que sus manos y un corazón lleno de gracia construyeron algo entero, con cenizas y pan, sin balas. Sin discursos grandilocuentes, solo decisiones silenciosas, manos firmes y un amor que creció lento como la masa que sube al calor de la lumbre. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste algo en ese silencio, en ese pan torcido en forma de corazón, en la forma en que Ellie miró a Savannah y no vio su pasado sino su paz, toca ese botón de me gusta y háznoslo saber. Y si quieres más relatos como este, nacidos del polvo, el peligro y corazones que no se rinden, suscríbete ahora a Leyendas Vaqueras. Porque aquí, en los bordes del mundo donde las balas no dan, pero los corazones sí, el amor siempre encuentra el camino. Nos vemos en la próxima historia.